Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar lo que tiene que ver con el concepto de función. ¿Qué es una función? ¿Cómo se analiza una función? ¿Y cuáles son las características que definen una determinada función? Si estamos listos, entonces comenzamos. Concepto de función. Vamos a suponer A y B como subconjuntos de los números reales. Entonces, una función real f de A en B es una correspondencia que asocia a cada elemento X que pertenece al conjunto A con un elemento que pertenece a B y lo vamos a denominar como Y igual a f de X cuando Y es el elemento de B que F asocia con X. Vamos a mirar un poco más sencillo todas estas palabras que acabamos de mirar. Entonces, lo que nos están diciendo es lo siguiente. F es una función que transforma el conjunto A en un conjunto B a partir de la relación entre los parámetros o dentro de los elementos que tiene A. Es decir, si A tiene elementos que nosotros los llamamos X, entonces estos X a partir de la función F los vamos a transformar en unos valores U, donde F es una función que transforma los valores de A en los valores de B. ¿Qué características tiene esta función? Esta función va a tener un dominio que es el conjunto A, es decir, todos los posibles valores que se encuentren emparejados dentro del conjunto A va a ser el dominio de la función, que nosotros lo conocemos como un conjunto de partida. El codominio de la función es el conjunto B, que es el conjunto de llegada o lo que nosotros denominamos como codominio, y el rango corresponde al conjunto de valores F que toma en B. Es decir, el rango son aquellas parejas que se encuentran apareadas dentro de la relación de X con U. Y F de X es la imagen de X bajo F. Vamos a mirar cómo se representa. La forma de representarlo, una función es a partir de diagramas de Venn, a partir de pares coordenados y a partir de gráficas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Venn, donde podemos observar que en este caso el conjunto A sería este conjunto que yo estoy marcando aquí y el conjunto B sería este conjunto que se estaría marcando acá. Ahora bien, podemos observar que el dominio son los valores del conjunto A, en este caso todos los valores, pero el rango ya es diferente. El rango solamente son aquellos valores que se encuentran apareados, es decir, que tienen una pareja en el conjunto A. Y el codominio ya serían todos los posibles valores. Por ejemplo, en este caso serían 3, 5, 7 y 9. Sería el codominio, pero el rango solamente son los valores 3, 5 y 7, porque solamente ellos se encuentran apareados con los valores del dominio. Otra forma de representarlo es por medio de pares coordenados. Entonces, en este caso tenemos a la función f de x, que tenemos diferentes pares coordenados, ¿no? Entonces tenemos 1,2, 2,3 y 4,5. Y otra forma de representarlo es por medio de una representación gráfica, en donde representamos, por ejemplo, estos pares coordenados o esta relación que tenemos aquí por medio del diagrama de Venn, por medio de una gráfica en un eje coordenado. Observación. Hay que tener en cuenta que para que una relación entre dos conjuntos sea una función, los elementos del dominio solo pueden relacionarse con un único elemento en el codominio. Gráficamente, eso lo podemos ver realizando la prueba de la recta vertical. Vamos a mirar cómo es esta parte. Vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces, el primer ejemplo tenemos la función f1 que está representada por medio de pares coordenados. Entonces, si cogemos esta función f de 1 y la sacamos acá, entonces tendríamos los primeros pares coordenados son los valores de x. Entonces tendríamos menos 2, menos 1, 0 y 1. Entonces aquí aparece menos 2, menos 1, 0 y 1. Y los siguientes pares coordenados, los siguientes valores de las coordenadas serían los valores de y. En este caso serían 4, 1, 0 y 1. Ahora bien, podemos observar que menos 2 está emparejado con 4, ¿cierto? Menos 2 únicamente está emparejado con 4, menos 1 está emparejado con 1, 0 está emparejado con 0 y 1 está emparejado con 1. A esta relación que tenemos aquí podemos definirla como una función.
¿Por qué podemos definirla como una función? Porque para los valores del dominio solamente le corresponde una única relación con los valores del rango o codominio de la función. ¿Listo? En este caso, miremos, menos 2 solamente se encuentra relacionado con 4, menos 1 solamente se encuentra relacionado con 1, 0 solamente se encuentra relacionado con 0 y 1 solamente se encuentra relacionado con 1. Por lo tanto, estamos cumpliendo la condición anterior, con lo que podemos concluir que para f1 es una función. Vamos a mirar el segundo. Para este segundo, concluyamos aquí, por lo tanto, ¿cierto? F1 es una función. Listo. Vamos a mirar el segundo, que en este caso sería F2. Para F2 tenemos también los siguientes valores, ¿no? Sería menos 2, menos 1, y mira que aquí el menos 1 se repite. Curioso. Entonces tenemos menos 1 y 2. Los valores que tenemos, los correspondientes serían menos 2, menos 3, 1 y 4. Ahora bien, miremos, menos 2 está relacionado con menos 2, menos 1 con menos 3, pero menos 1 también está relacionado con 1. Es decir, que menos 1 tiene dos relaciones, estaría con menos 3 y estaría con 1. Representado gráficamente sería de esta manera, menos 2 está con menos 2, menos 1 está con menos 3, pero menos 1 también está con 1. Esta condición que tenemos aquí no cumple la observación anterior, porque para el valor de menos 1 tenemos dos relaciones. Tenemos la relación con menos 3 y la relación con 1. Por lo tanto, podemos concluir, ¿cierto? Podemos decir que por lo tanto f2 no es una función. ¿Y de dónde sacamos que no es una función? De este pedacito de aquí. Porque tenemos que para menos 1 hay dos relaciones. Como para menos 1 hay dos relaciones, eso implica que f1 no es una función. Y ahora analicemos entonces la tercera. En la tercera podemos observar que para todos los valores del dominio solamente sale una única relación. Miremos, A se relaciona con F, B se relaciona con G, C se relaciona con H, D se relaciona con I y E se relaciona con H. Ahora, el hecho de que tanto C como E se relacionen con el mismo valor en el codominio no implica que deje de ser función. Recuerde que acá lo que me dice es que el dominio solo pueden relacionarse con un único elemento en el codominio. ¿Listo? O sea, es decir, este se relaciona con un único. Claro, mira, C se relaciona con H. E se relaciona también con H, pero solamente hay una relación entre E y H, no existe una relación segunda, es decir, por ejemplo, no me están diciendo que E viene por acá y se relaciona también con I. En este caso, podríamos decir que esto no es una función, ya que para el valor de E existen dos relaciones. Entonces, en conclusión, puedo tener que para los valores del dominio puedan llegar a un único valor o puedan llegar a diferentes valores. El ideal es que solamente los valores del dominio tengan una única relación. Vamos a mirar otro ejemplo. Entonces nos dicen, escribe la función. A cada número natural le sumamos 5 y lo elevamos al cuadrado. Representemos esta función por medio de una gráfica, por medio de un diagrama de Venn y de pares coordenados. Entonces vamos con la solución. Lo primero que decimos es, sea x un número natural. Entonces vamos a trabajar con una función f de x. Esta sería la función que nos estarían solicitando dentro del ejercicio. Ahora bien, la primera parte que tenemos es la siguiente. Vamos a empezar a marcar. Nos dicen a cada número natural, ¿cierto? Le sumamos. Entonces, esta primera frase que es a cada número natural, quiere decir que f de x es igual a ¿quién? A x. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora bien, nos dicen que a ese número natural le vamos a sumar 5. Entonces tenemos la segunda frase, le sumamos 5. Eso quiere decir que a este número natural que se encontraba arriba le vamos a sumar 5. Entonces me queda f de x más 5. Y por último nos dicen que lo tenemos que elevamos al
cuadrado. Esta sería nuestra tercera frase. Entonces nos dicen que y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que f de x es x más 5 elevado al cuadrado. Ahora ya con eso podemos hacer la representación que nos estaban solicitando. Primero que todo vamos a hacer una tabla de valores. Entonces tenemos el valor de x, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Por qué tomo estos valores y no tomo valores decimales? Por la condición inicial. La condición es que debe ser un número natural. Por eso no puedo tomar ni el valor de un medio, ni el valor de 3 medios, ni ninguna raíz. No tengo que tomar valores naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y así sucesivamente. Ya con esta tabla de valores podemos hacer sus diferentes representaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos representarla por medio de una gráfica. Entonces nos dicen, para 1 vale 36. Entonces, cuando x vale 1, la función valdría 36. Entonces, estaríamos más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces, para 1, la función vale 36. Entonces, tendríamos este puntico de aquí. Perfecto. Ahora, para 2 vale 49, entonces 49 más o menos estaríamos por aquí, ¿cierto? Entonces estaríamos sobre este puntico, ahí está. Entonces este sería, para 3 vale 64, entonces 64 estaríamos más o menos por aquí. Entonces aquí estaríamos representando, cuando x vale 3, la función valdría 64. Para 4 vale 81, entonces para 4 ya vale 81 y bueno, y ahí ya se nos pasa, ¿cierto? Para 4 valdría 81. Ya para 5 y así sucesivamente ya no lo podemos representar porque pues ya no nos alcanza la gráfica. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Será que estos puntos los tengo que unir o simplemente la representación quedaría de esa forma? Pensémoslo un momento. Bueno, yo creo que ya lo pensamos y nos dimos cuenta que efectivamente solamente deben quedar en términos de punticos. ¿Por qué? Porque me están hablando es de números naturales. Si yo uno estos dos valores de aquí, estaría tomando todos estos números decimales que existen entre el 1 y el 2. Y esos números decimales no son permitidos para esta función. Por lo tanto, la representación gráfica solamente quedaría en términos de punticos, ¿no? Para que lo tengamos presente. Ahora lo vamos a representar por medio del diagrama de Venn. Entonces lo que hacemos es tomamos los valores 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que ellos continúan. Y su correspondiente relación en el eje Y, ¿no? En este caso sería 36, 49, 64, 81 y así sucesivamente. Entonces, este era el ejemplo 2 con el cual queríamos. Este era el ejemplo 2 que les quería mostrar como aplicación del concepto de función. Vamos con un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo nos dicen, dada la siguiente función, encuentre. Tenemos que encontrar el dominio y el rango de la función. Tenemos que encontrar los cortes con el eje X y con el eje Y. Y tenemos que hallar los valores de f de menos 1, f de 0, f de 1 y f de 2. Vamos a mirar cómo desarrollamos esto. En este caso, al ser una función, nosotros sabemos que esto es una función cuadrática por la forma que ella tiene, entonces el dominio van a ser todos los reales. Pero ojo con esto, ¿cómo yo puedo determinar el rango de la función? Para determinar el rango de la función, lo que yo tengo que mirar es desde qué punto la función empieza. Podemos observar que el punto de inicio de esta función es el valor de 6. Y de 6 hacia abajo, ¿cierto? Se va la función. Es decir, en el eje, si nosotros lo rayamos aquí, entonces podemos observar que en el eje Y empieza en 6 y de ahí se iría hacia abajo. Por lo tanto, podemos concluir que el rango va desde menos infinito hasta el valor de 6. No recordemos que para el rango se toma desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Entonces sería desde menos infinito hasta 6. Con 6 cerrado, pero menos infinito abierto, porque recordemos que menos infinito no es un valor. Ahora, para la parte B es la parte de los cortes con el eje X. Entonces, ¿cómo analizamos los cortes con el eje X? Podemos venir, analizar la gráfica de la función y observamos que tiene este corte aquí y este corte acá. Estos serían los dos cortes con el eje X. ¿Cuánto vale este corte de aquí? 1.5, menos 1.5. ¿Cuánto vale este valor de acá? Valdría
3.4. Entonces quiere decir que los cortes con el eje estarían en menos 1.5 y 3.4. Listo, ahí están. Estos serían los dos cortes de la función. Ahora bien, tenemos el tercer corte, ¿no? Estos son los cortes con el eje X y nuestro tercer corte sería el corte con el eje Y. Entonces el corte con el eje Y se da cuando Y es igual a 5. Aquí lo podemos observar. Bueno, ahora miremos qué es eso de f de menos 1, f de 0 y f de 1. Entonces, sacamos la gráfica acá y decimos, este valor de aquí, f de menos 1, este valor que se encuentra dentro del paréntesis es el valor de x. Y lo que nos están pidiendo es la imagen cuando x vale menos 1, es decir, el valor de y. Podemos observar que para menos 1, ¿cierto? La gráfica corta en 2. Eso quiere decir que f de menos 1 sería igual a 2. De igual manera, miramos qué pasa con 0. Entonces, observamos que para 0, ¿cierto? La gráfica corta en 5. Por lo tanto, f de 0 es igual a 5. De igual forma, miramos para f de menos 1, mire, f de 1, perdón, entonces nos daría 6, entonces f de 1 es igual a 6, y f de 2 sería igual a 5, en este caso f de 2 vale 5. Y aquí tenemos una ñapita que sería f de 3, ¿cierto? F de 3 en este caso, si lo observamos, cuando me voy por 3, llego a la gráfica y la gráfica en ese punto vale 2. Entonces f de 3 es igual a 2. Bueno chicos, espero que les haya ayudado esta serie de videos. En la siguiente clase nos vemos con más de la parte de trigonometría. Vamos a analizar lo que son las funciones trigonométricas, senoidal, cosenoidal y tangencial. Y con ello ya vamos a terminar esta parte de funciones y empezamos a analizar lo que son las traslaciones y rotaciones, reflexiones de una función. Espero que les ayude este video y la explicación que estuvimos trabajando. Ya saben que cualquier duda la pueden dejar acá abajito en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.